Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, porque no solo importa nuestro signo solar, los otros, los que tenemos a lo largo de nuestra carta, también influyen muchísimo en cómo somos. Para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona regrese contigo o cambiar algo muy grande en tu vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a realizar vuestros sueños. Y bien, Virgo, voy a comenzar tu lectura con varias barajas. Tengo aquí también el tarot para utilizarlo después de mi oráculo, mi baraja de mensajes, a ver qué siente esta persona dentro de su corazón, palabra por palabra. Y tengo esta baraja tan especial también que me ha encantado cuando la estrené, para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio, qué quiere decirte también. Le daré la vuelta cuando esté estrenándola con vosotros, Virgo. Voy a dejarla aquí y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas de 120 cartas con toda la información del amor, y si nos tiene que decir algo más respecto a tu situación financiera o algún plan que tú estés deseando, también lo sabré. Quiero deciros que mis lecturas son atemporales, no importa cuándo las escuchéis, aunque pregunte por este mes de julio y los próximos 3 meses, y que la adaptéis a vuestra situación, tanto estéis dentro de una pareja estable, esperando un compromiso, queráis saber de vuestro ex, de vuestra llama, alma gemela, de aquella persona con la que chateáis en la distancia, no os habéis conocido, o de una persona que amáis desde hace tantos años que no sabéis qué tipo de conexión tenéis. También vamos a saber si encontraréis ese nuevo amor. Cuando yo hablo de las cartas, hago también un perfil de una persona. Puede ser para ti, Virgo. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales, amigos míos. A ver, veamos para Virgo. Virgo en el amor. Virgo. Y estas para vosotros: la X, la V, la A, la J, la N y la Y. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que amáis tanto, Virgo. Os doy las gracias de corazón por estar aquí, por haber llegado a nuestro canal. Gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones, contándome vuestras historias. Siempre que puedo respondo. Gracias a los que estáis aquí acompañándonos desde el primer segundo del canal, porque sin vosotros no existirían estas lecturas tan maravillosas. Y ahora sí, Virgo, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, y también esa unión que estáis buscando. Dentro de poco tiempo, quiero hacerlo este verano, voy a hacer una revisión de mi baraja, que va a ser una nueva versión con todas aquellas secuencias numéricas que estáis viendo, para que sepáis su significado a través de las ilustraciones y fotografías. Y bien, Virgo, voy a comenzar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Y no me ha dado tiempo siquiera a terminar la pregunta. Tengo aquí la carta de ángeles, Virgo. Esta fotografía que yo os he dicho ahora mismo que iba a hacer esta segunda adaptación de mi baraja, y pocas veces sale ángeles. Curiosamente o no, es para vosotros, porque tenéis todavía esta imagen idealista de vuestra persona y de quiénes sois. Habéis pedido a ángeles o arcángeles, algún guía espiritual, habéis estado viendo, pueden ser aves, estas palomas u otro tipo, y también puede ser una mariposa. Algo, un animal muy particular que os haya llamado la atención, porque vuestros guías os dicen: estamos aquí contigo, todo aquello que sueñas se va a manifestar, aquí hay protección divina y milagros, tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Eso es lo que te dice este angelito. Pídeles que se manifiesten y llegarán con sueños y señales, ellos van a materializar todos tus deseos. Comenzamos con una carta muy espiritual, donde todo es posible, Virgo. Eres un signo material muy arraigado a la tierra que todos necesitamos, y esta figura está aquí vestida de blanco con alas también para llevarte a su encuentro, que asciendas
espiritualmente y que comprendas que estás pisando la tierra también para que tus sueños, los que tienes durante la noche y los que has tenido recurrentemente pensando en tu persona, en la unión, en el amor que le tienes, pueda llevarse a cabo, tener este nuevo comienzo, encuentro o reencuentro, Virgo. Hermosa carta con la que comenzamos, ángeles. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Aquí hay una intervención divina en esta tirada. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio? Amigos, tengo aquí malas influencias. Hay personas que están alrededor de a quien tú amas, puede ser tu alma o llama gemela, pareja, que pueden ser compañeros, amigos. Sobre todo son personas que tratan de desviar la atención. Tenéis la carta de ángeles y malas influencias. Quieren que no estés con esta persona y lo llevan por este camino equivocado. Tal vez que le estén diciendo que debe disfrutar de la vida, que no es su momento, que no es para ti. ¿Veis lo que está haciendo esta chica? También lleva puesta una máscara porque pueden ser una o varias personas que estén tratando de decirle a esa persona o a ti mismo, Virgo, puede ser una proyección, que esta relación no va hacia ninguna parte y no es cierto. Por eso ha salido Ángeles la primera. Hay personas que no apoyan vuestra relación y están sembrando dudas en vosotros. Manteneos lejos de estas energías porque hacer algo contra estas personas nos desgasta a nosotros mismos. Y yo siento, por lo menos como soy yo, que lo mejor que podemos hacer es seguir nuestro camino, este viaje. Y estas personas que pueden ser tóxicas, que sigan el suyo, porque no podemos tratar de cambiar a todo el mundo, amigos míos. Si ellas han decidido hacer o sembrar dudas, hacer el mal, deberán cambiar por ellas y darse cuenta de que no están en este camino correcto. Bien, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Virgo? Virgo, amigos, 2 cartas y tengo muchísimas en mi baraja. Estas 2 son de alerta para vosotros. Hay personas también que quieren estar con tu persona. Estarán flirteando, coqueteando, mostrándote una máscara. 2 cartas juntas que son muy claras. Aquí tengo un 5 de espadas que es Acuario. Puede ser que tú ya hayas sentido estas energías tóxicas o no. Porque es alguien o varias personas que no se van a detener ante nada. Son muy combativas y competitivas, que pudieran también querer aprovechar este momento que no estás con él o con ella para estar a su lado. Y es una persona que no tiene buenas intenciones. Os lo he dicho antes, aquí hay secretos. Alguien no te muestra la verdad, Virgo, y podría querer dañar tu relación. Quiero que os alejéis y si conocéis a estas personas, que no las escuchéis. Y aquí voy a poner el signo Acuario. No tienen buenas intenciones. Las cartas también deben de servir como consejo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Y sin embargo, a pesar de haber personas alrededor que nos quieren bien, tenéis la protección divina de los ángeles. Contad con ello. O personas que conozcáis que sí están trabajando en algo muy espiritual y que os puedan apoyar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio? Amigos, tengo aquí la carta de exploración. Habéis intentado buscar más maneras de conectaros, estar juntos materialmente y os habéis sentido muy aturdidos. Veis esta carta del océano y la carta de ángeles también está hablándome aquí del subconsciente con el océano. Hay nuevas rutas que explorar, Virgo. No te detengas porque aunque haya alguien que te esté poniendo barreras, dificultades,
que esté mencionándote que no puedes estar con tu persona, que esta relación no es viable, se está equivocando, te lo está diciendo a conciencia. Aquí quiero que hagas un ejercicio de introspección, que te mires a ti mismo y que descubras que el océano es infinito, con muchas, infinitas posibilidades también. Busca otra manera para alcanzar los propósitos que desees. Va a ser a través de tus ángeles. Ya te están mostrando el camino desde el comienzo, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Tengo aquí reencuentro, a pesar de estas personas, y no son situaciones, Virgo. No son momentos, no ha pasado nada, algo muy relevante para que se tuerza vuestra relación, sino que quieren impedirla. Os decía, hay intervención divina. Olvidar, perdonar y sanar lo que haya sucedido entre vosotros, aunque haya habido terceras también personas, puede haber relaciones aquí que se hayan triangulado, lo sabéis, Virgo, hay una reconciliación entre vosotros dos porque tu persona quiere abrazarte, estar contigo, besarte, amarte. Una pareja que se encuentra en la calle, yo quería ponerla arrebatadora. Ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. No importa ese pasado donde creísteis que se pudo romper el amor, que ya no había ninguna esperanza, personas que no os han apoyado, os habéis sentido con ganas de rendiros. No, Virgo, vas a apartar tus pensamientos que sean negativos, a seguir explorando ese océano metafóricamente y vas a reencontrarte con la persona que amas. Se abre ante ti un mundo mágico. Hablaba de ángeles, guías espirituales, y también está aquí la magia. ¿Has hecho algo, Virgo? Porque si hacéis algún ritual o habéis encendido velas o una petición a las estrellas, os están escuchando. Aquí está tu persona contigo a pesar de tener tantos obstáculos. Eso es lo que yo siento en esta tirada. Veamos qué más, Virgo, qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses. El camino o este viaje, que no es solamente del cuerpo físico, sino del alma, puede ser a veces difícil, amigos míos. Queremos abandonar, dejar de amar a nuestra persona. No podemos. Si es nuestra alma, llama gemela, estamos destinados a reencontrarnos en la tierra. Lo que quiero que hagáis es que abandonéis a estas personas tóxicas y vuestros malos pensamientos, negativos, diría yo. Y abracéis la esperanza. Amigos míos, ha saltado la carta del 3 de pentáculos al lado de la carta de reencuentro. Te amo. Además te estoy viendo, estoy cerca de ti. Puede ser una persona que trabaje contigo, que pase por tu calle, que la hayas visto recientemente o en redes sociales. Me encanta cómo brillas. Tienes un aura también mágica, como esta chica vestida de lentejuelas. 3 de pentáculos, hablándome de Capricornio. Un 3, el número de la suerte de Júpiter, un planeta muy expansivo y además se encuentra en la Sefirá divina, hablándome de que vosotros os vais a entender, tener ya mucha complicidad, que ya existe, pero va a ser más grande, creando una familia. Este número 3, trabajando también en una catedral, dentro de un sitio dedicado a Dios, amigos, y a los ángeles. Todos vuestros sueños se van a volver reales. Capricornio, que también simboliza la carta del mundo, número 21, ascendiendo espiritualmente. Tu persona te ve y te espía mucho. Le encanta lo que haces y cómo eres. No tanto físicamente, aunque ya veis que en la parte de reencuentro hay mucha atracción entre los dos. Yo me estoy refiriendo a los valores que tenéis, a vuestras convicciones. Sois personas serias, equilibradas y que buscáis una relación estable. Esto es lo que ve y siente tu persona por ti. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Tengo aquí la carta de durmiendo. ¡Qué carta hermosa! Amigos, es una de las que más me gustan de la baraja. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Porque tu persona y tú estáis conectados. Tenía la carta de este océano con esta chica que está buceando. Puede que os encante también la playa, el mar, hacer actividades acuáticas. Y esta carta que se relaciona con los sueños y este subconsciente unidos los dos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio
Y en los próximos 3 meses, amigos míos, tengo aquí, estáis corriendo tras esta persona. Os he dicho, debéis parar, sí cambiar de rumbo, despejar estos sentimientos y pensamientos que tenéis de que no podéis estar con esta persona o que debéis de convencerla. Por eso a veces os convertís en el cazador, no corráis detrás de nadie. Y una carta más para vosotros que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Virgo, que le depara a Virgo en el amor. Y tengo aquí la carta de conflictos. Hay personas también que están dentro de la familia, son importantes y están como estrechando o poniendo una veda para que vosotros no estéis juntos. Puede ser un familiar cercano o un amigo que casi parezca un familiar. También os habéis alejado mucho con esta carta del 10 de Pentáculos, porque a pesar de que aquí hay mucha riqueza, vosotros dos en este momento no tenéis mucha o nula comunicación con esta carta de este 10 de Pentáculos, que es Virgo, amigos míos. Y una carta más que le depara a Virgo en el amor. Tengo aquí el mundo material, amigos míos, y en la base de la baraja, etapas. 10 de espadas, Géminis. Han ocurrido acontecimientos que han sido muy dolorosos a lo largo de vuestra relación, aunque siento también tanto peso familiar, Virgo, y no solo por parte de vuestra persona, que sean familia política, sino también dentro de vuestros propios asuntos. Aquí hay situaciones familiares que han sido muy adversas. Quiero que finalicéis esta etapa que es dura porque sirve para renacer. Este 10 de espadas. Hay esperanza. Seguid con esta carta del espíritu libre, disfrutando de la vida. Bajaos estas gafas, mirad bien lo que tenéis delante y conducid este coche. No tengáis miedo a abordar el océano, a disfrutar, a reír, a ser felices mientras que vuestra persona se reúne con vosotros. Tengo aquí estos 2 ases juntos. Voy a dejar la baraja ahí. As de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Y as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. 2 cartas juntas que me están hablando de su enorme deseo que tiene por ti de iniciar una nueva relación. 2 números 1 que me hablan de comenzar de nuevo. Lo que falló en vuestra relación, lo que no pudo ser, ahora será. Muy bienvenido con este reencuentro. También posibilidades de embarazos con 2 ases juntos y sobre todo con el as de bastos. Os dice esta carta que confiéis en vuestra intuición. No os dejéis caer por nada ni por nadie. Tengo aquí a todos los signos de fuego. Y el as de pentáculos, donde te dice tu persona que quiere volver contigo y además entregando su cuerpo y tu alma para ti, construyendo un hogar juntos, sólidos como la tierra misma. Y tú, que eres un signo de tierra, lo sabes muy bien. Puedes pisar sobre ella, sembrar, ver crecer los árboles, las plantas, las flores. Tú sabes que existe un mundo natural. Y también el espiritual con el fuego. Los 2 elementos van a estar en equilibrio. Estos conflictos, esta separación que habéis tenido entre los dos, tú has corrido detrás de esta persona, intentando comprender por qué se alejaba de ti, porque no quería estar contigo. Piensas, debo rendirme, y sí lo debes hacer, Virgo. Te rendirás a los miedos que tengas. No debe de ser en el tiempo que tú creas, Virgo, sino en ese tiempo que nos dice el universo, en el tiempo divino en el que yo creo, cuando todas las situaciones se alineen y sean perfectas para vosotros, mientras seréis felices. Tu persona piensa en ti y también está trabajando mucho en el mundo material. Puede ser un signo de tierra el que tenga, porque tengo aquí Mercurio hablándome de Géminis, que podría ser Géminis o podría ser Libra o algún signo que esté relacionado con el mundo material, como son los pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Tu persona sí que busca ganar mucho más, tener reconocimiento, éxito en la vida, y tú también te vas a enfocar en ello, Virgo, en tener más, y sabes que puedes hacerlo porque lo tendrás. Vosotros dos debéis estar alineados, sincronizados, cumpliendo propósitos en vuestra vida más material también. Y la carta de durmiendo, donde tu persona
piensa en ti, te duerme cada vez que se va a dormir, conscientemente. Aquí estoy, amor mío, abriendo los cielos para ti. No me importa surfear, nadar, adentrarme en otros océanos y cielos a lo largo de las estrellas, porque cada vez que estoy en la cama me encantaría que estuvieras a mi lado. Hay muchos sueños, conexión y pensamientos entre vosotros dos. No importa, veis que hay muchas montañas y él está como si fuera un desierto en otro planeta. Él está contigo o ella. Ellos te aman y te buscan cuando van a dormir. Están soñando siempre contigo porque quieren enviarte mensajes. Quiere que sepas que, aunque no esté ahora mismo a tu lado, estoy durmiendo en ti. Y bien, Virgo, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere decirte esta persona, qué quiere decirle esta persona a Virgo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo desde el fondo de su corazón, palabra por palabra, a Virgo? ¿Qué quiere decirle esta persona? Claridad, han saltado estas cartas y las voy a tomar, amigos, y en la base de la baraja tiene tu persona celos, te ha visto con alguien más, siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Podría relacionarse esta carta con un 5 de bastos, Leo, alguien que te mira, que te espía, que sabe a los sitios a los que vas. Puede ser que hayas posteado alguna fotografía donde estás con unos amigos o amigas y esta persona tiene muchos celos de perderte. Sabe que eres muy valioso o valiosa. Tengo aquí las cartas de amor. La emperatriz, Libra, Tauro, planeta Venus. Soy los dos muy sensuales y con mucha pasión del fuego. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Reencuentro para tener esta nueva etapa. Amigos, sed perseverantes. Tengo aquí Libra y tengo a Tauro, una persona muy sensual. Lucha, caballero de espadas, Géminis. No estoy dispuesto a perderte, voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Alguien que va a dar pasos corriendo hacia ti como hace el caballero de espadas. Claridad, as de espadas, Acuario, Libra, Géminis. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Te ha estado ocultando sentimientos, ha estado apartado de ti. También ha tenido conflictos con personas que están dentro de su familia. Tú también habéis sufrido, ambos por una serie de situaciones que yo siento que son distancias, que hayáis podido perder a algún familiar. Esto es lo que yo percibo con estas cartas, o que alguno de vuestros familiares no estuviese de acuerdo con esta relación. Con este as de espadas, tu persona rompe todos sus prejuicios, las normas que hay establecidas para venir y hablarte honestamente. As de espadas, todos los signos de aire. Y ahora voy a sacar unas cartas quiero darle la vuelta para que veáis todos los mensajitos que hay aquí, amigos míos. ¿Qué más quiere decirte esta persona? ¿Qué pensó de ti la última vez que te vio? Bien, Virgo, ¿qué quiere decirle esta persona a Virgo? Veamos qué quiere decirle. Y ahora voy a extenderlas y a sacar una carta, Virgo, ¿qué quiere decirte tu persona? Y voy a sacar esta carta de aquí, amigos míos. Cuando veáis esta tirada, como siempre os digo, las cartas responden sabiamente. Hay un ligero afecto que va hacia tu lado. No estoy, te está diciendo tu persona, tan lejos como tú crees, ni me he olvidado de ti, ni te he dejado de querer completamente, si eso es lo que pensabas. Hay este afecto que está tirándome hacia ti, amigos míos. Yo nunca he sentido una conexión tan grande como la que tengo contigo, amor mío. Echo de menos las pequeñas cosas que teníamos juntos. Puede ser que os sentaseis a ver una película, os bañaseis juntos, que hicieseis algo que fuera bastante corriente. Y las cosas corrientes son las más hermosas. No hace falta hacer un viaje espectacular, amigos, como he dicho en otras tiradas, ni llegar siquiera hasta la luna u otro planeta. Sino estar aquí, verte sonreír, estar conmigo, tocarte, acariciarte, cogerte de la mano. Esas pequeñas cosas las echa de menos tu persona. Y tengo aquí la carta que ha saltado, como veis, amigos. Es tan maravilloso, me encanta cuando las cartas se sincronizan. Estoy durmiendo, soñando contigo. Y es la misma carta, diferentes barajas, amigos. Sueño contigo.
siempre, cada vez que se va a dormir esta persona, y quiere hacerlo conscientemente para que tú recibas sus mensajes. Maravilloso. Una tirada que estoy sintiendo con muchos mensajes y que debéis de volver a escuchar. Es compleja esta tirada, Virgo. Compleja y muy interesante. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Sacaré una carta del tarot. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Amigos míos, y estas 2 cartas voy a quedarme con las que se han dado la vuelta, amigos míos. Tengo aquí Paje de Bastos. Quiero empezar contigo. Me siento enredado en tus brazos y en tus manos. Aries, Leo y Sagitario. Tengo una pasión por ti que no podrías ni creerlo. Estoy sujetándome sobre una roca contigo en este mar que parece de lava ardiendo, y dejo en mis manos crecer los bastos lleno de muchas hojitas verdes, hablándome de una relación que está amaneciendo y fructiferando para ti. Aquí en estas hojas podéis ver como si fuera una especie de ojo de la intuición, de nuestro chakra. Confiad, como dice el Paje de Bastos, en las señales que estáis recibiendo. Las 2 o los 2 os sentís muy unidos y compenetrados. Esta carta no es un 2 de copas, tampoco está hablándome de llamas gemelas, sin embargo, yo interpreto las 2. ¿Veis? Desde su cabeza se comunican los 2, como está haciendo tu persona contigo, sobre todo como te han dicho las cartas, a través de los sueños y también de los mensajes telepáticos. ¿Qué sentís, Virgo? Puede que en vuestra carta astral tengáis algún tipo de signo de fuego o de aire. Estoy contigo. A esta persona siento que también le gusta mucho danzar, el movimiento, hacer deportes. Es arriesgada. Estoy en un mar de lava y contigo, porque no me importaría terminar aquí. Esto es lo que te dice tu persona. Y las cartas que han saltado, la justicia. Ha habido tantos inconvenientes, etapas muy duras, Virgo, y tengo aquí la carta de la justicia. Libra, ¿veis estas jarras? Va a haber comunicación, tu persona y tú os vais a entender bien. Este número 11, arcano mayor. Los errores o no, porque no siempre son errores los que cometemos, sino que atravesamos etapas porque algunas debemos de vivirlas solas. O si han sido errores que sean conscientes o inconscientes, tu persona también sabrá pedirte perdón. Con esta carta de la justicia todo se va a balancear, habrá mucho diálogo que sea muy coherente y con verdad entre vosotros 2. Aquí tengo a Libra y aquí tengo un 4 de copas. Te sentiste rechazado, Virgo, porque esta persona se alejó. En ese momento no quería tu amor, estaba tomando riesgos. ¿Veis esta chica que tiene unos cuernos aquí y está con un mechero sobre la lengua? No me importa, quiero salir, disfrutar, quiero conocer más gente, soy atrevida. Toda su cara y su cuerpo están de rojo. En ese momento no pensó en lo que quería hacer, sobre todo quería salir. Cuando le ofrecisteis vuestro amor, porque esta carta hay un chico, él está bloqueando su chakra del corazón y rechaza la copa de amor que le ofrece un ángel, que fuiste tú, y ahora se da cuenta de que debe de hablar contigo y solucionar esta situación a través de una conversación. En el 4 de copas tengo a Cáncer. Llorasteis mucho los 2, Virgo. Esto es lo que me dicen las cartas. Hubo tristeza. Los 2 habéis sufrido en diferentes situaciones de la vida. Y ahora sí, Virgo, voy a sacaros una carta de esta baraja, a ver qué más nos tiene que decir sobre tu relación, un mensaje. Virgo, veamos, Virgo, voy a escoger una carta. Virgo, tengo aquí dependencia. Os veía antes cazando, intentando correr tras vuestra persona. Remedio, vais a tener la cura de esta soledad, de este distanciamiento cuando regrese y tengáis una conversación entre los 2. Aquí hay solución, como pone esta carta, y esta inyección llena de mucho amor. Esto es lo que va a darte tu persona. A veces también tu persona quiere correr, o estás saturado, o tú lo estás también con este corazón negro. Como que ya no puedo más con esta situación. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Esto es lo que tú sientes. Quiero que paséis, sí, a otra cosa, a disfrutar de la vida. Pudo haber habido manipulación por parte de alguna persona externa, como yo ya he visto en las primeras cartas, o entre vosotros 2 alguna vez.
Llega el verano, hay un reencuentro, reposo, muchos girasoles, va a haber abundancia, felicidad. Es como la carta del sol, como si fuera Leo aquí, mandándoos mucha energía masculina y diciendo, los sueños, todo lo que queréis encontrar, ya está florecido este verano. Eres para esa persona, vosotros, si queréis también formar una familia, una base sólida, el ADN, estabilidad también, como este gran árbol de la vida para tener hijos, nietos, que sea muy grande vuestro espacio también. Mirad amigos, cuántos consejos os dan las cartas, y la que yo he tomado, la carta de dependencia, os he dicho, estáis corriendo, soltad las cadenas. A mí me recuerda la carta del diablo, donde hay una persona y la otra, las dos están muy juntas y no pueden soltarse. A pesar de todo estoy atado a ti. Este número 2, así no, amigos míos, el amor debe de fluir, no debemos estar adictos a una persona, ni adictos ni a algo, ni a alguien, tampoco en el mundo material, como nos dice la carta del diablo. Soltad vuestras cadenas, dejad que tu persona concluya procesos y regrese cuando esté preparada, sin correr, sin cazar, porque ella o él solo van a regresar. Liberaos, porque este corazón se va a volver rojo, muy rojo, amigos míos. Y bien, Virgo, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios cuál es vuestra situación. Gracias a todos por vuestros comentarios, mensajes, todo lo que me contáis. Activad la campanita porque llegan nuevas tiradas con otras barajas y mensajes para que sean mucho más completas y también en otras áreas. Gracias a todos, disfrutad del mes de julio, bañaos, id de vacaciones, disfrutar con vuestros niños si los tenéis y sed felices, sonreíd, Virgo. Gracias y nos veremos en la siguiente lectura.